Ahí está. Bueno, nosotros lo que tenemos que ver el día de hoy serían los tipos de neumotórax, ¿sí? Es algo cortito, ya terminamos con este tema, no nos queda más nada y comenzamos con los otros, ¿sí? Los tipos de neumotórax, sí, pueden llegar a ser traumático, sí, que traumático se produce por causas externas al organismo, bien, ya sea en accidentes de tránsito, ataques con armas blancas, etcétera. Va a generar una fisura, sí, que esta va a condicionar o va a provocar lo que sería la ruptura en sí, bien, de la pleura, lo cual va a conllevar justamente lo que sería la acumulación o el que el aire esté atrapado entre el pulmón y la pleura, ¿sí? Normalmente, estos tipos de neumotórax, ¿sí? Están acompañados por otro tipo denominado hemotórax, ¿sí? Que el hemotórax está provocado justamente por la acumulación de sangre entre el pulmón y la pleura. ¿Bien? También tenemos lo que sería el iatrógeno, ¿sí? Que es provocado por una complicación durante una intervención médica, ¿sí? Que le están tratando al paciente. Este iatrógeno, por lo general, ¿sí? Son punciones transparietal, que sería una biopsia de la pleura, ¿sí? Y la toracostopía, ¿sí? Que sería la exploración interna en el pulmón del paciente con respiradoras artificiales. Pueden estar dados también, pero a ver, estos iatrógenos son muy esporádicos, son muy escasos. Esto pasa cuando el cirujano se pasa de más con el bisturí o con las punciones, ¿sí? Pero sin embargo, a ver, no son frecuentes, son muy esporádicos, como les dije, ¿sí? Después tenemos lo que sería el espontáneo. El neumotórax espontáneo eh, no se origina, ¿sí? Bajo ningún motivo aparentemente. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos dos tipos, ¿sí? Y la causa principal, o mejor dicho, que todo engloba dentro del espontáneo, ¿sí? Sería la parte de la desnutrición, ¿sí? La parte externa, que sería el consumo de sustancias, ya sean marihuana, cocaína, cigarrillos electrónicos, los famosos vapers, ¿sí? O la famosa pipa turca, que es exactamente lo mismo que un cigarrillo, o el cigarrillo electrónico, suelen ir generando esto como perdón, los pulmones son tan frágiles, suelen ir generando una leve fisura, ¿sí? Como que lo va raspando de a poquito, tanta contaminación que tiene el pulmón. Entonces, eso mismo, la persona, si está haciendo una combinación de todo, bajo sobrepeso, exceso de consumo de sustancias externas, ¿sí? Y va a conllevar justamente la aparición del neumotórax espontáneo, ¿bien? Y de este mismo tenemos dos tipos, tenemos un primario y un secundario. El primario se da en pacientes que anteriormente no han sufrido ningún tipo de enfermedad pulmonar, pero el secundario afecta a pacientes con enfermedades pulmonares ya preexistentes, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo cuando fue en el año 2020, yo fumaba como si fuese el gauchito Gil, literalmente, ¿sí? O como si fuese un nequeco. Fumaba a lo bestia. 2021 y me agarro un hemotórax espontáneo. Entonces yo ya tuve una enfermedad o una complicación pulmonar. A ver, llego a ser un poco más propenso a padecer un secundario, sí, soy mucho más propenso todavía. Pero es como se puede dar, como no se puede dar nunca más en la vida. Bien, pero siempre hay que tener cuidado con ello.
¿Estamos? ¿Se entendió? Bien. Ahora, en la parte clínica, ¿sí? Para determinar si la persona padece o no un neumotórax, hay que realizar un diagnóstico clínico en el cual va a incluir las exploraciones adicionales físicas, ¿sí? En primer lugar, hay que constatar si los síntomas que se presentan son los propios del neumotórax, tales como dolor torácico y respiración dificultosa. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes que hay una dificultad respiratoria, o sea, que no dificultosa? Muy simple, porque la nariz va a abrir tanto las fosas nasales y se va a notar tanto el músculo cleidomastoideo, ¿sí? Que al igual que las clavículas, se van a notar tanto. Ahí está haciendo un esfuerzo, ¿sí? En lo que sería la parte respiratoria. Allí ya tengo uno. Otro, otro síntoma, la desviación de la tráquea. La tráquea se suele desviar levemente, es casi imperceptible, pero para la persona que ya está con años de práctica, van a ver que la tráquea en vez de estar derecha, está levemente desviada. Entonces allí ya hay otro indicio, ¿sí? Y algo muy raro, pero que suele pasar, ¿sí? Que es una mancha color marrón en los dientes. No está muy relacionado, no está muy relacionado, pero cuando las personas les detectaron que tiene unas manchas color marrón en los dientes, una mancha que no es ni nicotina, no es falta de higiene bucal, nada por el estilo, llevaron, ¿sí? A que la persona al poco tiempo, a las semanas, sufra el neumotórax espontáneo, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, hay indicios previos, los cuales me van a indicar lo del neumotórax espontáneo. Bien, otra. Los neumotórax, ¿sí? Tienen que estar, se tienen que realizar una radiografía, ¿sí? Durante la expiración, no durante la inspiración, ¿sí? Otra más, los dolores, ¿sí? Suelen confundirse con otras patologías, como por ejemplo, infarto agudo del miocardio, pericarditis, perforaciones gástricas o crisis asmáticas. Bien, pero la radiografía jamás me va a mentir, ¿sí? Sin embargo, ¿se puede confundir? Sí, se puede confundir, pero la radiografía y la tomografía computada jamás me miente con respecto al tema del neumotórax. Bien, tratamiento, ¿sí? Para hacer lo que sería el tratamiento, aquí hay algo que ustedes sí pueden hacer, que sería una descompresión torácica, ¿sí? Que acá yo le voy a colocar la imagen. A ver, le quiero buscar una imagen más bonita, que la puedan entender mucho mejor, porque una simple aguja, chicos, con una simple aguja, simple catéter número 14, ¿sí? Puede salvar la vida de la persona en ese momento, ¿bien? Pero ¿qué pasa? No tan solo que me salva la vida, sino que me da mucho tiempo a que la persona pueda llegar a la guardia, ¿sí? Lo pueda atender el neumonólogo y este mismo pueda realizar lo que sería la intervención quirúrgica que tiene que realizarle en el momento. Bien. Esperen que se cargue la imagen.
Bueno, aguarden un segundito, ya después les muestro. ¿Sí? Pero sin embargo, estos tipos de neumotórax, ¿sí? Todo, pero escúchenme bien, neumotórax, solamente neumotórax, son los que se puede hacer una descomprensión torácica, ¿sí? Neumotórax. No en hemotórax, piotórax, no, 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 porque eso ya tiene que ser intervenido dentro del quirófano, ¿bien? Nosotros solamente podemos hacer la descompresión torácica, ¿bien? Con una sola aguja, que es la parte más extrahospitalaria que nosotros podemos realizar, ¿sí? Pero, a ver si se muestra la imagen. Bueno, miren, aquí les voy a mostrar lo que sería, ¿sí? La imagen en sí. ¿La pueden ver ahí? Por favor, habiliten un micrófono y me digan si lo pueden ver. No, profe. ¿No? A ver. Ahí. Ahí sí se ve. Ahora sí. Perfecto. Miren, ¿qué van a hacer ustedes? Antes de todo, ustedes tienen que auscultar los pulmones. Ya les voy a pasar el videito de cómo tienen que auscultar ustedes para poder identificar lo que serían los sonidos respiratorios. ¿Sí? Aquí, supongamos, en este caso el paciente tiene un neumotórax a presión, bien, en la parte izquierda del cuerpo. ¿Qué van a hacer ustedes? En esta zona yo tengo dos formas de realizar lo que sería la punción. Dos formas. Una, en el espacio entre la clavícula y la primer costilla, ahí yo puedo realizar la primera descomprensión, ¿sí? Pero este no es seguro. ¿Por qué? Justamente porque en esta zona básicamente va a estar alojado el corazón. Y si yo perforo de más, puedo generar justamente una complicación más grave, ¿sí? Que sería justamente perforar el corazón. ¿Se entiende? En cambio, la parte más segura, va a ser realizarlo en la línea axilar media. O sea, yo identifico la axila, ¿sí? Y de aquí yo voy a contar hasta el quinto espacio intercostal, ¿sí? En ese espacio intercostal número 5, en esta zona básicamente, ¿sí? Allí yo voy a realizar mi punción. Yo voy a colocar la aguja, ¿sí? Al paciente le voy a pedir que me ponga el brazo hacia arriba. Ahí yo coloco, penetro mi aguja, retiro la aguja, la aguja de metal, la retiro y dejo el catéter, ¿sí? Por el catéter ustedes se van a dar cuenta que ya entró y está haciendo efecto, porque van a sentir como si se estuviera desinflando un globo, ¿sí? Pregunto, ¿quieren ver cómo sería una descompresión en video? Así les muestro bien, ¿sí? Bueno, no tienen impresión, ¿no? No me vengan, No, ay, sí, no, profe. no me vengan a decir, ay, sí, que me da asco. No, No, pues no. acá no existe el asquito, dijese. Acá ya les paso lo que sería el video, ¿sí? Aguárdenme un segundito. Que acá en La Rioja hay una tormenta que viene arrasando con todo y está muy largo el internet. Es porque usted no pagó el internet, profe, todavía. No, y no le Nah, eché la culpa a no, la pues, tormenta.
Es una tormenta que viene, pero pechando firme acá. Miren, este video está buenísimo. Este está buenísimo. ¿Lo pueden ver ahí bien? Sí. Bueno, poner mucha atención. En este video tutorial voy a hablar del tratamiento de las heridas penetrantes a nivel del tórax. Tengo un paciente con una herida penetrante. Cuando tengo un paciente con una herida penetrante, nuestro primer procedimiento es colocar sello de tórax. En este caso ya coloqué un sello de tórax y cubrí la herida. Ok, listo, ya como coloqué un sello de tórax, ahora voy a evaluar si mi paciente presenta signos característicos de neumotórax, como cuáles. 1. Dificultad respiratoria progresiva. Entonces evalúo dificultad respiratoria progresiva. Otro punto de evaluar sería si mi paciente presenta una cianosis peribucal por hipoxia, ¿ok? A veces empieza a presentar una hipoxia, un déficit de oxígeno hacia el cerebro del paciente y vamos a observar lo que es la cianosis peribucal. ¿Qué otra que es muy importante? Evaluar los movimientos ventilatorios, ¿ok? Si los dos emitoras se expanden, normalmente cuando tenemos un pulmón colapsado, este emitora no se expande, está intacto. Este se expande, este está intacto, ¿correcto? ¿Qué más podemos evaluar en un paciente? Algo que es muy importante, colocarle la pulsometría por debajo de 90. ¿Qué más podemos evaluar en un paciente? Si hay un médico, lo va a auscultar, ausencia o disminución de los ruidos respiratorios, ¿ok? ¿Qué más podemos evaluar? De pronto podemos evaluar distensión de la vena yugular. ¿Qué más podemos evaluar? Desviación de la tráquea hacia el lado opuesto, o sea, de este lado hacia allá, ¿ok? Esos son como los signos más característicos. Neumotórax. Ya detecto que mi paciente presenta un neumotórax porque detecté uno o dos de los signos característicos del neumotórax. ¿Cuál es el tratamiento para el manejo del neumotórax? El tratamiento en la primera etapa es colocar el sello de tórax. La segunda, identificar el neumotórax. Ya identifiqué el neumotórax. La tercera, descomprimir el neumotórax. Tenemos dos técnicas de descompresión. Voy a hablar de la técnica número 1, que es la técnica de la línea medio clavicular. Entonces, del lado del emitórax afectado voy a descubrir, voy a alinear al paciente, ubico la clavícula, la primer costilla normalmente está por debajo de la clavícula, así que me voy como punto de referencia del esternón y ubico el segundo espacio intercostal, mira, ¿ok? Clavícula, primer costilla está por debajo y mire que estoy dentro del segundo espacio intercostal, entre tercera y segunda costilla. Ahora, la técnica me dice que hago una línea medio. ¿Qué es la línea medio? Divido la clavícula en dos partes y hago una línea medio, ¿ok? Mira, una línea medio clavicular. Voy a hacerla con un marcador para resaltar un poquito para que ustedes se orienten un poco más. Esto es una línea medio, listo. Listo, ya hice una línea medio. ¿Por qué la línea medio? Es importante realizar una línea medio teniendo en cuenta que el catéter, cuando hace la técnica, lo voy a insertar en la línea medio para tratar de no direccionar el catéter muy a la parte central porque tenemos básculo nervioso. Esta técnica es buena, pero hay que tener en cuenta que debemos de tener un buen entrenamiento para realizarla, porque en algunos pacientes se dificulta, sobre todo en pacientes obesos, el tejido adiposo me dificulta el palpar la costilla. Ok, listo, entonces ya tengo la línea medio. Voy a hacer una técnica séptica, o sea, voy a tomar alcohol y voy a limpiar. Hago una técnica séptica. Ahora voy a ubicar el punto. ¿Cómo puedo descomprimir? Puedo utilizar tres tipos de catéteres diferentes. En este caso, este es un catéter H. Lo puedo utilizar, es un catéter de 8 centímetros de largo, de diámetro. El catéter... Ese catéter sería un catéter de número 14, básicamente, ¿sí? Como nosotros no vamos a encontrar catéteres grandes en el mercado, porque estos más que todo son para medicinas tácticas, ¿sí?
con un catéter número 14, nosotros lo podemos hacer tranquilamente, porque es el mismo diámetro, ¿sí? Es el largo y el diámetro es exactamente lo mismo, ¿bien? Así que de eso nosotros no nos preocupemos porque es lo mismo. H es diseñado. Otra, en la línea media clavicular que él marcó, esa es la zona más peligrosa porque se puede llegar a perforar el corazón, ¿sí? Pero si se hace bien, no pasa nada. Pero si se hace mal, y tenemos millones de complicaciones, ¿bien? Lo más recomendable es siempre utilizar el quinto espacio intercostal de la línea media axilar. ¿Bien? Ahí vamos. Solamente para descomprimir. Tengo también el catéter ARC, que es este catéter también de 8 centímetros de largo, que es diseñado solamente para la técnica de descompresión, o si no tengo ese catéter voy a utilizar un catéter 14 como este, ¿ok? Lo ideal, como podemos observar en cualquiera de los catéteres, es que el diámetro, lo largo del catéter sea ojalá de 8 centímetros, o sea que estos 3 catéteres cumplen con la medida. Lo primero que voy a hacer es ubicar el sitio de punción. Dejo listo mi catéter, listo, palpé, entonces vamos con la técnica, recuerde, palpo, me ubico el esternón, listo, palpamos, mira, escotadura esternal, me voy al esternón, aquí tengo la la clavícula, primer costilla que no la voy a palpar porque está por debajo, y me voy al segundo espacio intercostal, me vengo y lo ubico, mira, tengo ubicado el segundo espacio intercostal, ok, hay que comprimir fuerte para tener listo. Después de esto voy a tomar el catéter y lo voy a llevar a un ángulo de 90, ok, lo llevo, lo ubico con el punto de referencia y ya está ubicado el catéter en el punto. Lo que hago es empezar a introducir el catéter, ok, y voy a evaluar, por ejemplo, esta salida, mira, de sangre y aire, si lo observan. Entonces ahí ya quiere decir que freno el catéter. ¿Qué hago? Freno este, introduzco el otro completamente hasta que el catéter llegue en este punto, ¿ok? Míralo. Ahí ya está el catéter correctamente. ¿Qué voy a observar de pronto en el catéter? Voy a observar como la salida de aire. Eso quiere decir que la descompresión es efectiva, ¿correcto? ¿Qué más también es importante evaluar ese catéter? Que de pronto el catéter no se tapone, evaluar nuevamente la pulsometría en el paciente, evaluar si desapareció la cianosis peribucal, la dificultad respiratoria en el paciente. Bueno, pongan mucha atención, en este video tutorial voy a hablar de la descompresión en la línea axilar anterior. Entonces vengo de un paciente que presenta una herida penetrante, a este paciente se le ha colocado un sello de tórax, evalué los signos y síntomas del neumotórax y evidencio que mi paciente... A ver, esos sellos torácicos son, a ver, el milagro puro. ¿Por qué? Porque eso me evita justamente que en el pulmón de la persona siga entrando aire, ¿sí? Tanto externamente como internamente. Entonces, esto me hace como un sellado del vacío, digamos, ¿sí? Que, a ver, me va a salvar la vida de la persona, pero en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Va a salvarla. Me va a ayudar a que llegue a la guardia y lo puedan atender con normalidad, ¿sí? ¿Se entendió? Bien, vamos a continuar. Presenta un neumotórax a tensión. Voy a hacer una descompresión, entonces llevo el brazo a esta posición del paciente para despejar las costillas y voy a ubicar para hacer una descompresión en la línea axilar anterior, observen. Ok, entonces voy a realizar esta descompresión en la axilar anterior. Normalmente me gusta explicar de esta forma para que usted tomo y verifico la referencia de la línea axilar, ok, muy bien. Entonces acá estamos hablando de posterior a anterior, listo. Entonces, ¿qué voy a ubicar acá? La técnica me dice que puedo realizar la descompresión con un catéter
Bueno, en este caso tenemos tres tipos de catéteres para descomprimir. Este es un catéter H. Pueden observar que en estuche es solamente para descomprimir un catéter de 8 centímetros. Esos son los catéteres que normalmente utilizamos en nuestro equipo personal. En este caso tengo un catéter ARC, también cumple la misma función. Lo podemos observar que es muy similar al H. Entonces lo destapo y voy a encontrar la aguja, que viene conformada por la aguja y el mandril, las dos partecitas. Esta parte siempre que es para romper, y ya cuando está saco la aguja y solamente dejo el catéter flexible, ¿correcto? Y si no tengo ninguno de los catéteres anteriores, puedo utilizar un catéter número 10, número 14 de intravenosa normal como este, ¿ok? Que es un catéter 14 de canalización normal, lo puedo utilizar también para descomprimir. Entonces cualquiera de estos tres catéteres me sirve para realizar la descompresión de un neumotórax. Atención. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en esta técnica? Estoy ubicado en la línea axilar anterior, ahora me voy a ubicar en el Cuarto, quinto espacio intercostal. Por favor, recuerden la ubicación si llegan a querer hacer lo que sería este tipo de procedimiento. ¿Sí? Recuérdenlo bien porque es muy importante esas zonas. cuarto o quinto espacio intercostal. ¿Cómo lo hago? Me ubico anatómicamente y empiezo a ubicar. Entonces recuerden que la línea axilar anterior es mucho más fácil para nosotros palpar la costilla. Observen, mira. Ok, entonces aquí estoy en el cuarto y aquí está el tercer espacio intercostal. ¿Sí lo observan? En cualquiera de los dos puedo realizar la punción en la axilar anterior. Mira, ok, cuarto o quinto espacio intercostal, ok. Mira, aquí observo la hendidura de la costilla. Listo, estoy ubicado en el punto de la descompresión. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ubico el punto, nuevamente ya hice la técnica séptica. Listo, ubico el punto. Listo, el procedimiento es doloroso para el paciente porque tengo que hacer un poco de fuerza para ubicarme dentro de la costilla. Entonces ahora lo que hago es que tomo el catéter y me voy a ir a un ángulo de 90 grados, ¿ok? Mira. Empiezo a introducir listo, hasta que el catéter llegue a fondo y observe que sale sangre, saco la aguja y ya dejo el catéter introducido en este punto. Ok, ya lo dejo ahí, queda el catéter listo ahí, ok. No lo voy a retirar, ahí simplemente lo voy a fijar con espadadrapo y lo dejo ahí, ok. Bien. ¿Se logró entender, chicos? ¿Sí? Bien, bueno. Ahí continuamos, ¿sí? Un segundito. Como les vuelvo a repetir, esa técnica sirve muchísimo para realizar la descompresión torácica, ¿sí? Bueno. Vamos con lo que sería, sí, no me quiero ir mucho del tema, pero no, vamos a tener que continuar con hipertensión, sí, en el embarazo. Bien, vamos a ir viendo ese tema en particular, ¿sí? Aguarden un segundito. Zoom. Acá. Bien. Este tema es sumamente corto, ¿sí? A ver, ¿qué nos dice en lo que sería la hipertensión durante el embarazo? ¿Qué es la presión arterial alta en el embarazo? Durante el embarazo presentan posibles riesgos todas las mujeres, ¿sí? La presión arterial alta, llamada hipertensión durante el embarazo, requiere un control estricto. Esto, ¿sí? Es lo que tienen que saber con respecto a
la hipertensión en el embarazo. ¿Qué sería? ¿Cuáles son los tipos de hipertensión en el embarazo? Tenemos la hipertensión crónica, ¿sí? Que la hipertensión crónica es la presión arterial alta que aparece antes del embarazo o durante las primeras 20 semanas del embarazo. Con la presión arterial alta, por lo general, no llegan a padecer ningún síntoma. Puede ser difícil, ¿sí?, saber con exactitud cuándo comenzó las crisis hipertensivas, ¿sí? Pero a ver, esto es algo muy fundamental que ustedes tienen que saber, que es que durante una hipertensión crónica puede conllevar a diferentes tipos de riesgos durante el embarazo, ¿sí? Entre ellos, lo que sería la preeclampsia y la eclampsia, ¿sí? Dos patologías sumamente complicadas y delicadas durante los embarazos. Bien, veamos ahora lo que es preeclampsia. Hipertensión crónica con preeclampsia superpuesta. Esta afección se produce cuando la hipertensión crónica hace que la presión arterial alta empeore durante el embarazo. Las personas que padecen esta afección pueden tener proteína o proteinuria, ¿sí?, u otras complicaciones a nivel renal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se genera una hipertensión crónica con una preeclampsia superpuesta, a ver, no es que se desarrolla, a ver, no es que surge la preeclampsia, sino que se desarrolla, ¿sí? ¿En qué sentido? Yo le coloco y les pongo el caso de mi mejor amiga, Meli, ¿sí? Meli tiene la misma edad que yo, 33 años, ¿sí? Ella estuvo embarazada a los 31 años, ¿sí? No, 32 años, el año pasado fue. ¿Qué pasó con Meli? Ella tuvo un embarazo, ¿sí?, de 5 meses, el cual hubo un mal diagnóstico del parte del cardiólogo. ¿Qué pasó aquí? A ella se le detectó la preeclampsia. Ella durante el embarazo hizo preeclampsia, ¿sí? Pero si Meli hubiese estado anteriormente con problemas renales y cardíacos, que sería la hipertensión, se le hubiese desarrollado la preeclampsia allí. ¿Se entiende? Ella lo que tenía era una patología, no una patología de base, sino una herencia por parte de la madre y el padre. No tenía por dónde errarle el tema de la hipertensión, desarrollarla después. Después del embarazo, que ella tuvo que interrumpir el embarazo porque tuvo muerte fetal, ¿qué pasó? Se le desarrolló una crisis hipertensiva crónica. ¿Se entiende? Bien. Vamos con la otra. Vamos con la hipertensión gestacional, ¿sí? Las personas con hipertensión gestacional tienen presión arterial alta después de las 20 semanas de embarazo. No hay exceso de proteína ni otros signos de daño en los órganos. Sin embargo, en algunos casos, la hipertensión gestacional puede terminar generando preeclampsia. Es básicamente lo mismo. ¿Y qué es la preeclampsia en sí? ¿Sí? Esta afección se asocia con signos de daños en órganos, riñones, hígado, sangre o cerebro. ¿Cuándo se desarrolla? Y esto es que ustedes, si ustedes se fijan y prestaron atención, cada cada patología o cada crisis hipertensiva se produce después de la semana número 20 del embarazo. Después, ¿por qué? Porque antes de la semana número 20, todo va marchando perfectamente. El feto es más que todo una implantación,
no es nada más, no es considerado feto. Después de la semana número 20 ya empieza a haber un cordón umbilical, ya empieza a haber un corazón, un riñón, un cerebro. Entonces allí empieza todo el proceso de lo que sería el tema de la autogestación, ¿sí? Para poder sobrevivir dentro de lo que sería el útero. ¿Se entiende? Allí, después de la semana número 20, conlleva todo el esfuerzo del bebé y el esfuerzo de la mamá. ¿Qué quiere decir esto? Que va a requerir todos los nutrientes de la madre. Entonces, si no hay una buena, digamos, situación orgánica en la mamá, va a pasar millones de complicaciones después. ¿Se entendió? Bien. Si no se trata, la preeclampsia puede generar complicaciones graves, incluso mortales, tanto para la mamá como para el bebé. Las complicaciones pueden incluir eclampsia, en la que se producen convulsiones durante el embarazo, ¿sí? Y la preeclampsia, si solo está diagnosticada como preeclampsia, ¿sí? Habría que ver la presión arterial alta y también proteína en la orina. Para ello necesitan hacer sí o sí un análisis de orina, ¿sí? Un urocultivo, básicamente para poder confirmar o descartar presencia de proteína en la orina. Bien. La presión arterial alta durante el embarazo presenta diferentes tipos de riesgo. Entre ellos, menor flujo sanguíneo a la placenta. Si la placenta no recibe la cantidad suficiente de sangre, el feto podrá recibir menos oxígenos, ¿sí? Y menos nutrientes cada vez, ¿sí? Esto puede ocasionar un crecimiento lento, en lo cual estaríamos hablando de una restricción del crecimiento intrauterino, un bajo peso al nacer o un parto prematuro. Por lo general, y esto hablo de la preeclampsia y de la eclampsia, siempre se adelanta el parto, ¿sí? Siempre, por ende, justamente para evitar complicaciones en lo que sería el parto, ¿sí? El parto por cesárea, natural, como lo quieran llamar, pero siempre se evita justamente complicaciones para la mamá o para el bebé, ¿sí? Vamos con la otra parte. Desprendimiento de placenta. Esta condición, ¿sí? Que sería la placenta se separa de las paredes interinas del útero antes del parto. La preeclampsia y la presión arterial aumentan el riesgo de desprendimiento de placenta, lo cual va a conllevar a un desprendimiento grave, puede ocasionar un sangrado intenso, que puede poner en riesgo la vida del bebé y de la mamá, ¿sí? Una restricción de crecimiento intrauterino, la presión arterial, puede causar justamente un descrecimiento fetal, ¿sí? O un crecimiento muy reducido. Lesiones en otros órganos, tales como lesiones a nivel del cerebro, a nivel de la vista, el corazón, pulmones, riñones, hígado y otros órganos importantes, como lo es en el caso del vaso, ¿sí? Un parto prematuro, justamente para evitar complicaciones que pongan en riesgo la vida debido a la presión arterial alta durante el embarazo, es necesario adelantar el parto, ¿sí? Es muy necesario. Y como última de las complicaciones que puede conllevar la presión arterial alta, son enfermedades cardiovasculares en un futuro. Tener preeclampsia podría aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y de los vasos sanguíneos cardiovasculares en un futuro. Este riesgo es mayor, ¿sí? Si tuvieran preeclampsia más de una vez. O sea, imagínense, si ya al tener preeclampsia hay complicaciones cardíacas una sola vez, imagínense tener en 3 embarazos preeclampsia. Va a conllevar un desgaste cardíaco inimaginable para esa pobre madre y esos pobres bebés, ni hablar de las complicaciones que pueden llegar a padecer.
¿sí? ¿Cómo saber si la persona tiene hipertensión durante el embarazo? Muy simple, ¿sí? Necesitan medir la presión arterial constante todos los días e ir anotando e ir viendo si hay alteraciones en lo que sería las presiones de un día al otro, ¿sí? Por más insignificativo que sea el aumento, supongamos 120 sobre 80 es lo normal, ¿sí? Si ustedes anotaron 125 sobre 95, bueno, ahí hacen un circulito en esa presión arterial de ese día. Si en una semana hubo una variación, un incremento de 1 milímetro de mercurio, 2, 5, 4, ¿sí? Tienen que hacer que esa mujer, esa pobre madre, vaya a realizar sus controles prenatales y que vaya urgentemente al cardiólogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va a ser un signo de alerta, lo cual me va a implicar que esa pobre mujer puede llegar a padecer preeclampsia durante el embarazo. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo saber si hay preeclampsia? Muy simple. La preeclampsia, además de la presión arterial alta, presenta otros signos y síntomas, como cuáles: exceso de proteína en la orina o problemas renales crónicos, ¿sí? Dolores de cabeza muy intensos, cambio en la visión, que incluye pérdida temporal de la visión o una visión borrosa o una sensibilidad extrema a la luz, ¿sí? Dolor en la parte superior del estómago, ¿sí? Por lo general, debajo de las costillas y del lado derecho, estaríamos hablando específicamente del hígado, ¿sí? Náuseas, vómitos, niveles bajos de plaquetas en sangre, función hepática deteriorada, por ende, el daño hepático, daño al hígado, falta de aire o presencia de líquido en los pulmones. ¿Por qué? Porque justamente recuerden que los riñones van a llevar la sangre, ¿sí? Y me van a manejar el nivel de la presión arterial. Si los riñones están dañados, va a haber una falla multisistémica orgánica. Entonces allí ya voy a empezar a tener diferentes tipos de complicaciones. ¿Bien? No obstante, la preeclampsia siempre se presenta con un aumento de peso repentino o inflamación, ¿bien? Especialmente en rostro y en manos. La hinchazón o inflamación está asociada a la preeclampsia, ¿sí? Y es más marcada que la hinchazón típica que se produce durante el embarazo. Vieron que durante el embarazo se suele decir, uy, tengo los pies hinchados, los tobillos hinchados, las manos hinchadas, tengo retención de líquido. Bueno, la retención de líquido es una cosa, pero por preeclampsia es otra. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes? Por al hundir el dedo sobre el pie, sobre la mano o sobre el tobillo de la mujer embarazada, se tiene que marcar el dedo de ustedes. Si no se marca y hay pura inflamación, es preeclampsia. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué más? ¿Qué medicamentos? Bueno, básicamente van a tener que dar los medicamentos que el médico haya considerado sobre esa patología, ¿sí? Pero no obstante, se suelen administrar inhibidores de enzimas, ¿sí? Antagonistas o receptores de angiotensina 2 e inhibidores de la renina, angiotensina, ¿sí? Que se deben evitar durante el embarazo. En algunos casos sí, en otros casos, bueno, se va a ir viendo, ¿sí? No siempre hay medicaciones que pueden dar. A ver, me corrijo. Hay medicación, ¿sí? Pero esta medicación me puede dañar el feto, sí, me lo puede dañar. Entonces siempre hay que ir con cautela, siempre hay que seguir las indicaciones del médico. ¿Estamos?
yo no puedo administrar un medicamento sabiendo que me puede conllevar a un mal o perjudicar a otro ser vivo, ¿sí? Que está ingestando esta persona allí, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno. Eh, ¿Cómo sería para prevenirla? Sería para reducir el riesgo de complicaciones? Simple, muy simple, ¿sí? Ustedes tienen que recomendar que siga asistiendo a las visitas prenatales, a las citas prenatales, ¿sí? Toma los medicamentos para la presión arterial y una dosis diaria, ¿sí? De la medicación según indicada por el médico. Realizar una actividad física de bajo impacto, realizar una dieta saludable y evitar lo que no esté permitido, como por ejemplo gaseosas, alcohol, drogas, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, chicas y chicos, escuchen con atención. No le voy a poner un examen ahora de lo que será neumotórax, ni neumonía, ni nada, porque ya directamente se los dejo para el final. ¿Sí? Recuerden que conmigo van a tener la última clase el día viernes 11 de diciembre, ¿sí? Y se va a hacer nuestra última clase, ¿bien? De allí se va a hacer cargo la profesora Naida de ustedes, ¿sí? Así que ella le va a estar confirmando lo que sería fecha de final y todo por el estilo. ¿Estamos? Sin embargo, ustedes siempre traten de estar al día con cuota mensual y certificado abonado en su totalidad para no tener ningún tipo de complicaciones con respecto a la instancia final, que sería el examen final, ¿sí? Cualquier cosita, si ustedes quieren que les pase más información, me hablan por privado, yo no voy a tener ningún problema, ¿sí? Y conversamos por allí, ¿sí? Obviamente que ya después del 11 de diciembre, yo ya no voy a estar más en los grupos, ¿sí? En los grupos de ustedes, en los grupos de WhatsApp, ¿sí? Después me buscarán por privado, guarden mi número por ahí, total, ya voy a estar siempre para lo que necesiten, ¿sí? Así que chicos, nos vemos entonces el próximo jueves para nuestra última clase y despedida, ¿sí? Nos vemos, chao, chao, que tengan buen fin de...